El caldero mágico. Charlas junto al fuego y susurros de tinta. Un espacio para la voz que te guía entre las sombras. Que en la oscuridad de la noche profunda los ojos de mi alma traspasen las tinieblas, que mis oídos distingan las voces en medio del ruido y mi mente comprenda lo que cuentan los silencios, que me revele el tacto de los amores buenos y las conexiones profundas, que me envuelvan los aromas de la tierra y los bosques y el sabor de lo vivido sea siempre dulce en el corazón. Esto es lo que decreto. Que me inunde la calma y me colme la paciencia, que se hagan míos los ciclos de la tierra y mi cuerpo y mi alma habiten todas las estaciones, que no me posea la prisa ni me doblegue la urgencia, que sea capaz de ver siempre dentro de ti, dentro de mí, y no me limite la apariencia, que distinga la magia allí donde aparezca, en lo grande o lo pequeño, lo cercano o lo lejano. Esto es lo que decreto. Que este camino que hoy se abre me sea propicio. Confío en el proceso de la vida y en el plan de mi alma. Que no falten los buenos momentos ni se escatimen las buenas sorpresas. Suelto y confío y afirmo que nada malo habrá de sucederme, sino solo las cosas de las que necesito aprender. Que permanezca conectada mi raíz a cada paso y me sostenga siempre el círculo de mis hermanas, y que vuele siempre, ligera, como en la palma de la mano de Madre Tierra. Esto es lo que decreto. Buenas noches, queridas radioyentes. Acometemos nuestro quinto programa, o episodio 4, llamado El triunfo de las flores, aquí en Radio Enlace, la emisora comunitaria de Hortaleza, tu emisora, en una fecha tan bonita y simbólica como Ostara, el equinoccio de primavera. Va a ser un caldero de lo más florido. ¿Nos parece, amigas? Va a ser divertidísimo. Claro que sí. El caldero mágico somos Ana, Lucía y Morgan. Pero en nuestra hoguera, que encenderemos una vez al mes en esta misma franja horaria, tercer viernes de mes a las 0:30 horas, queremos contar con todas vosotras, porque sin oyentes que nos arropen, nada de esto tendría la misma gracia. Y ahora damos paso a nuestra primera sección, Charlas junto a la hoguera. No es un espacio para debatir, sino un refugio cálido donde nos sentamos como amigas alrededor del fuego, dejando que las brasas nos iluminen el rostro, mientras la noche se estira y las palabras fluyen sin prisa. Recordad que podéis seguir avivando esta conversación a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico, o enviarnos temas que queráis lanzar al fuego con nosotras. Nos encontraréis como El Caldero Mágico FM y nuestro correo electrónico calderomágicoresponde@gmail.com. Hoy conversaremos sobre las posibles diferencias entre el liderazgo femenino y el masculino, qué significa realmente esta distinción, y nos adentraremos en el debate irresoluble sobre la biología, cultura, carácter, genética. Va a ser un programa muy complicado. Bueno, Ana, ¿te atreves a enmarcar esta conversación un poquito? Bueno, lo voy a intentar. Este tema, naturaleza, la dualidad naturaleza y cultura, es bastante inabarcable, así que habrá que dar unas pocas pinceladas. Y además con más preguntas que respuestas, como cualquier intento de aprender lo humano. Aunque tengo que reconocer que se me ha ido un poco de las manos, pero bueno, vamos allá. Mientras que los animales modificaron sus propias estructuras biológicas para adaptarse al ambiente, como descubrió Darwin, nuestra especie, además, desarrolló una estrategia cualitativamente distinta: creó la cultura. No vamos a entrar aquí en si algunas especies animales tienen o no cultura. Esto significa que creó un complejo conjunto de reglas, convenciones y normas para adaptarse al medio y vivir en común, que incluyen, entre otros, al trabajo, la producción, circulación e intercambio de bienes y servicios, la tecnología, fabricación y utilización de herramientas, la organización social, el sistema de comunicación, de símbolos, lenguaje, un conjunto de creencias, religión, ideología, etc. Pero culturas hay muchas, y naturalezas. Según Levi Strauss, en sus estructuras elementales del parentesco, dice: todo lo que es universal en el hombre corresponde al orden de la naturaleza y se caracteriza por la espontaneidad, mientras que todo lo que está sujeto a una norma pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y de lo particular. Es decir, piensa la naturaleza humana como universal y la cultura como particular de cada grupo.
Desde el principio se empezó a llamar naturaleza a ese modo constitutivo del ser, propio de cada cosa, incluido el ser humano. Naturaleza es sinónimo de esencia, especie, índole, es lo que esa cosa es. Hablamos así de que es propio del fuego el quemar, del agua el mojar, del ojo el ver y de las plantas y los seres vivos un conjunto de procesos de nutrición, crecimiento, reproducción y pautas de comportamiento. El problema vino cuando se asoció naturaleza más a un conjunto de personas, es decir, las mujeres, y cultura al otro grupo, los varones. Y además se jerarquizó, lo cultural masculino superior a lo natural femenino. Las autoras, Rosaldo en el 74 y Odner y Whitehead en el 84, asociando la naturaleza con biología, explican que la construcción cultural de la dominación del hombre sobre la mujer descansa en la condición biológica de esta última, en su capacidad particular de procrear, alimentar y criar a su descendencia. Estos roles maternales determinan sus espacios de participación en la sociedad. La biología, es decir, la naturaleza, predestina los roles que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad. En esta lógica, el espacio ideal de acción y realización de las mujeres no puede ser otro que el doméstico, mientras que la autoridad social y el prestigio solo pueden lograrse interviniendo en el mundo público de la cultura. La cultura es algo superior a la naturaleza y las mujeres, como más próximas a la naturaleza que los hombres, se sitúan en un orden inferior por ciertas particularidades de su biología. A estas teorías existen bastantes críticas. Una de ellas considera que el parentesco, como la construcción social de los hechos naturales de la procreación, es algo culturalmente situado, es decir, no es universal la familia nuclear, padre, madre, hijos, propia de Occidente. Para muchas culturas, el parentesco no es algo biológico. Hay contextos en los que la relación entre géneros puede constituir un aspecto secundario, donde primen otros símbolos significativos sociales. Por ejemplo, Snyder, en sus estudios de los Yap en las Carolinas Occidentales, habla de que en este grupo es la tierra el símbolo central de las relaciones entre géneros y entre padres e hijos. Son parientes los unidos por la misma tierra, aunque no sean consanguíneos, y es la tierra la que confiere prestigio y poder. Oyewumi, en el 2000, nos cuenta cómo en las familias yoruba del sudeste de Nigeria la mujer forma parte de su linaje natal y el matrimonio se realiza para poder tener descendencia y generar derechos de paternidad, obtenidos a cambio de servicios a la madre y a su linaje materno. La antropóloga Carl Sack, en 2012, define las estrategias de las mujeres negras para criar a sus hijos e hijas en el gueto: conseguir mayor grado de independencia, adquirir y mantener la autoridad doméstica, limitar el rol del marido-padre y fortalecer la red familiar extensa, que es más importante que la familia nuclear, por ser la red de apoyo principal ante la situación de pobreza y desempleo. A este concepto de familia como red cooperativa se le une haber sido un lugar de resistencia a la opresión y al racismo. En otros estudios también se rechaza la universalidad de la separación y jerarquía de naturaleza y cultura, al demostrar que algunas sociedades no diferencian el mundo de la cultura, los seres humanos, del mundo de la naturaleza. Del mismo modo, se cuestiona la universalidad de la separación de los espacios público y doméstico, que debe analizarse dentro de un contexto y época concreta como es la sociedad occidental nuestra. En este sentido, las mujeres rurales, por ejemplo, han sido parte activa de la comunidad, dentro de un espacio privado con límites difusos y una gran importancia del espacio comunitario. Philippe Descola, por ejemplo, nos muestra cómo algunas comunidades indígenas de la Amazonía consideran naturaleza y cultura como un continuum dentro del mismo universo relacional. De hecho, se podría considerar la separación del ser humano de la naturaleza como una ficción antropocéntrica de la ciencia contemporánea, tanto como dar por hecho que la naturaleza es un espacio inferior que debe ser dominado, domesticado y superado. Y podemos preguntarnos, ¿cualquier relación con la naturaleza supone inferioridad o solo la asociada a las mujeres? ¿Quién adquirió antes el estatus inferior, la naturaleza o la mujer? Todo apunta a que se produjo una retroalimentación producto de la unión patriarcado-modernidad, colonialidad, que somete a la mujer al mismo tiempo que a la naturaleza como periferias dentro del sistema mundo. Siva y Mies, en el 2014, al igual que Kate Millett en el 70, defendieron que las mujeres somos colonias internas colonizadas por el patriarcado. Así, sería necesario utilizar perspectivas decoloniales cuando hablamos del feminismo.
Y sigo. Ahora pasemos un poquito al valor del trabajo de las mujeres. Una de las críticas a la relación mujer-naturaleza es que priva a las mujeres de humanidad, es decir, que las actividades realizadas por ellas responderían a su biología y no a su voluntad. Por ejemplo, un trabajo de parto no sería valorado porque se incluiría dentro del terreno de lo natural. Sin embargo, algunas autoras demostraron que no sería la actividad, ni siquiera en su asociación con la naturaleza, lo que produce desigualdad, sino que la actividad en cuanto a su pertenencia a las mujeres. Lo que demuestra que no es la asociación de la mujer con la naturaleza lo que la hace inferior, sino que el patriarcado, y no olvidemos que es algo socialmente creado, ha devaluado el trabajo de la mujer y lo ha hecho uniéndolo a la naturaleza. La antropóloga Margaret Mead descubrió cómo la sociedad valora los diferentes tipos de trabajo según el distinto prestigio concedido a la actividad masculina y femenina. Sea cual fuere la actividad del varón, aun cuando se trate de vestir muñecos para una ceremonia religiosa, es siempre más elevada y prestigiosa que la de la mujer. Kate Millett nos pone otro ejemplo. Tanto en una sociedad en la que el hombre teja y la mujer pesque, como en otra en la que el hombre pesque y la mujer teja, la actividad del varón gozará de mayor prestigio y recibirá mayor remuneración por hallarse ligada a un poder y a una posición sociales superiores. La antropóloga Françoise Héritier, en 2007, argumenta que la maternidad no es inferior per se, es inferior en cuanto que actividad de la mujer, ya que en una sociedad patriarcal todos los procesos relacionados con las mujeres siempre estarán subordinados. Si se le otorga menos poder a parir que a matar, no es porque por su carácter natural o cultural, sino porque parir se asocia a las mujeres y matar a los hombres. La mujer no es tratada como inferior por su biología, sino porque el patriarcado la ha colocado en ese lugar. En definitiva, el patriarcado es un invento humano para la dominación de los hombres sobre las mujeres. Podría haber sido de otra manera, y de hecho lo ha sido en varias partes del mundo, aunque el etnocentrismo occidental, apoyado por autores masculinos, nos diga que es natural al ser humano y por ello inamovible. Ahora, si tenemos tiempo, tengo algunas consideraciones antropológicas que me han gustado de las cosas que he leído. Dice Luis Díaz que el ser humano es una conquista en la que concurren lo natural y lo cultural, porque lo natural en el ser humano es ser cultural. En ese sentido, Díaz Viana dice que lo específicamente humano, lo que nos hace diferentes es que nos contamos historias. El homo narrans es singular porque nos permite rememorarnos mediante narraciones que a su vez nos construyen. Y un último, de Ferrandiz, por ejemplo, se cuestiona si la recuperación de un cuerpo enterrado de manera indigna le confiere dignidad y por tanto humanidad. Es decir, de algún modo, su estudio sobre la apertura de las fosas de los desaparecidos en España desde el año 36, además de ligarse al debate sobre la memoria histórica, sugiere que la humanidad alcanza cuanto menos hasta que otros te recuerdan y que, por tanto, no se deja de ser humano con la muerte. Ya. Frozen. Mínimo como múltiplo. Me ha parecido súper interesante y además me lleva a pensar que aquí en el Caldero Mágico, no es por echarnos flores nosotras, pero lo pienso de verdad, que estamos logrando traer temas de lo más interesante, pero además como con rigor de pensamiento. Me está encantando. Sí, por lo menos yo siento que todo lo que nos ha traído Ana pone como en el debate conceptos que son un poco complicados, como estábamos comentando hace un minuto, ¿no? Yo también estudié antropología y son cosas que cuesta años de antropología, como comprender, con H por ahí. Sí. O sea, es como... Aprehender, ¿no? Aprehender, eso, justo. ¿Cómo me conocéis? Estaba pensando en todo el tema de la familia, que es, por un lado, lo más chulo de contar. Cuando empiezas a estudiar antropología, ¿no? Pues hablar de parentesco es como con lo que triunfas en el botellón. Y por otro lado, lo más difícil de entender o de asumir. Como que yo sí que siento, me ha gustado mucho, has hecho ahí un poquito, aparte de con la naturaleza, que ahora podemos entrar más ahí, me gusta pensar en la familia nuclear como un poco el eje actual del patriarcado, pero no solo el patriarcado, sino del capital, porque las propias estructuras de la familia nuclear son las que luego permiten determinadas estructuras de dominación internas. Sí, pero además es perverso, porque el capital dice que la familia es así, pero como no es así, seguimos resistiendo y sobreviviendo.
Porque la familia, si fuera padre, madre, hijos, pues muchas habrían muerto. Existe una red que no es consanguínea, que te ayuda a resistir y a vivir en este mundo, ¿no? Y son todas las redes de solidaridad y las redes de apoyo mutuo y las familias extensas y las que sostienen esto, ¿no? Y el capital se aprovecha de ello, ¿no? Justo. Y una de las autoras que has leído, creo que creo que es Kate Middleton, una de estas. No, Middleton es la de los ingleses. Kate algo. Tiene una etnografía muy bonita sobre las familias de elección en contextos como LGTB. También, sí, es que es un tema súper extenso. Bueno, lo del no parentesco. quería entrar en la familia, pero como solo decirlo, que es, sí, me parece muy importante, sobre todo también, todo este marco que hace va a ser muy interesante para el debate posterior también. Sí. Como la familia como una estructura que nos es impuesta, que asumimos como natural y nos supeditamos a esa estructura que creemos que es natural y justificamos a través de ello pues un montón de violencias también internas y externas. Y ya está, solo quería decir eso sobre la familia. Sí, solo como que natural, pues sí, es que nacemos de un vientre materno y crecemos y nos reproducimos y morimos, ¿no? Pero y a partir de ahí, naturaleza y cultura, y como nosotros estamos inmersos en esta de aquí, nos hacen ver, el paradigma es que es natural, cosas que son culturalmente construidas. Eso es, que no es. Lo que has dicho del vientre materno, yo es que creo que ahí está mucho del quid de la cuestión. Por otra parte, me ha encantado, como has hecho un repaso, digamos, de la evolución de las teorías y todo, ahí se ve claramente que el pensamiento evoluciona y que es inseparable de la cultura concreta en la que estamos y del paradigma desde el que lo decimos y del poder, de quién detenta el poder. Entonces, eso me lleva a pensar que en muchos ámbitos todo se ha construido desde que existe patriarcado. Todo se ha construido precisamente porque la esfera pública, la del conocimiento, la del prestigio y demás, ha estado en manos de los hombres, pues se ha construido desde su prisma y desde su óptica. Entonces no es casual qué cosas se han valorizado y qué cosas no. Y lo que decías del vientre materno, yo creo que es que tiene tantísimo que ver con que esa capacidad reproductiva nuestra, que además en épocas muy primitivas, por cierto la prehistoria también nos ha llegado desde la construcción de los hombres. Pero bueno, que esa capacidad nuestra, que ha sido envidiada, porque además ha sido un bien cuando era tan importante la supervivencia de la especie y la reproducción, es que es un valor, es como una riqueza inmensa. Entonces, ¿hasta qué punto el deseo de adueñarse de aquello, de la capacidad reproductiva, de poseerlo, de controlarlo, es lo que ha movido todo? Entonces, desprestigio para controlar. Siempre a la población que controlamos, pues la intentamos eso, precisamente desprestigiar, desvalorizar, porque entonces el que detenta el poder es el que tiene derecho a la producción de esas personas. Sí, es que no me acuerdo cómo se llama, a lo mejor tú te acuerdas. Hay una que es la construcción del patriarcado, es un tocho gordo de una antropóloga pero alemana, pero es bastante reciente. Pues dice que el patriarcado empezó el patriarcado por la dominación, para el hombre poder dominar el producto maternal de la mujer, para saber quiénes son sus hijos. Sí. Tienes que estar en casa, solo te puedes acostar con tu marido, y para la propiedad, así empezó el patriarcado, para tener la propiedad, saber quiénes son tus hijos y tener la descendencia de tus hijos varones, porque antes de eso, durante muchos años y muchas culturas, incluso la nuestra, los hijos son de las madres, porque sabes quién es tu hijo, ¿no? El padre putativo, ¿no? Nunca sabe quiénes son sus hijos y en principio no le importa, igual que a los animales. Y ahí, si me permitís un pequeño apunte, la preocupación de quién es tu hijo tiene también que ver con qué consideras o de dónde consideras que viene la familia o la descendencia. Nuestra cultura está muy obsesionada con los fluidos, y en concreto con el esperma, ¿no? Como que en nuestra cultura, sobre todo ahora ya que tenemos la ciencia y estas cosas con mayúsculas, consideramos que nuestros hijos son los que vienen de nuestros fluidos. Pero eso no ha sido siempre así. De hecho, lo que es la paternidad, a mí es que me encanta, es que no sé quiénes eran, pero había como una etnia africana de hace... sí, es que también lo iba a contar, pero son tantas cosas. La figura paterna no es el que engendra, sino el
la figura masculina más cercana a la madre, que suele ser el tío materno. Entonces, ese es tu hijo, los hijos de tu hermana. Entonces ya no tendrías esa necesidad, que probablemente tuvieran sus cosas, ¿no? Pero no tienes esa necesidad de controlar si lo que sale de ti tiene que ver con lo que yo te he metido a ti dentro. Claro. O sea, es que todo está muy relacionado. No podría haber patriarcado sin antropocentrismo occidental. Yo ahí metería un matiz de todas formas a nivel instintivo. O sea, los animales sí es cierto que quieren que se perpetúen sus genes. Entonces, por ejemplo, los leones, por poner un ejemplo, entre ellos disputan, pelean y tal, para que el macho dominante pueda fecundar a varias hembras. Y yo creo que en los seres humanos siempre intentamos renegar un poco de la naturaleza, de la biología, pero a un nivel instintivo también necesitas perpetuar tus propios genes. Pero para los leones matan a sus propios hijos si consideran que les está quitando la posibilidad de tirarse a la madre, ¿eh? No, y además la biología está muy mediada, perdón. No, es eso. Y los hombres es exactamente lo mismo. Claro. Lo que pasa, claro, eso dice, ¿no?, del gen egoísta, ¿no? Pero que yo creo que la mujer lo que quiere es que sus hijos crezcan y puedan reproducirse, porque esa es su manera de perpetuar sus genes, sí. Y el hombre es tener cuantos más hijos mejor. Claro. Pero eso no quiere decir que quiera reconocer quiénes son sus hijos. Ya. Biológicamente le tiene que dar igual que a los animales. Sí. Quieren perpetuarse sí, ellos, sí. Pero entonces, le tiene que dar igual quiénes son los suyos. Vale, pues no te había entendido ahí. Aquí con la propiedad privada, sobre todo, y todo lo que se hace alrededor de toda la propiedad privada, es quiénes son mis hijos para legarles Claro. Y no solo eso, sino que nosotros ahora mismo somos herederos de una revolución, digamos, industrial en la que tus hijos trabajaban para ti. Claro. Entonces es tu mano de obra, no solo son tus hijos. En el campo, pues sí. En contextos más rurales de siglo XIX, XVIII, tus hijos trabajaban para ti. Sí, entonces sí. tiene sentido La fuerza querer controlarlo. La tienes. Es que no es tan antiguo. Todo esto que estamos contando no es tan antiguo. A mí me da mucha rabia. Es que es del siglo XIX, es que no es tan antiguo. Siento que nos han robado lo que tú contabas del homo... ¿Cómo es? Homo narrativo. Ah, qué bueno eso. No sé cómo lo has dicho, pero me encanta. Narrans, sí. Me encanta. Nos han robado la propia memoria de dónde vienen las cosas. Pero también aposta, ¿no? Porque si tú entiendes cuál es el origen de X teoría biologicista, no te subyugas a ella. Y es que todo lo que, y yo lo siento muchísimo, esto es un aporte que ha hecho la antropología que puede destruir el mundo literalmente. Todo lo que creemos verdad tiene que ser analizado con lupa 80 veces por otros sujetos generadores de conocimiento que no sean los hombres blancos de siempre o las primeras mujeres, primeras personas racializadas que entran a esos espacios. Y lo que quiero decir es que hay que hacer una revisión, pero desde la base, estructural completamente, como claro. Que ahora probablemente lo hablaremos, las mujeres desde hace muy poquito estamos consiguiendo entrar en estas estructuras de generación de conocimiento y nos quedará un montón para adueñarnos de ellas y rehacer relatos, y de hecho ha cambiado muchísimo todo lo que consideramos de la biología y de la historia gracias a estas mujeres que están entrando ahí con otra mirada. Claro. Es que son decir que el león quiere perpetuar, estás imponiendo tus valores culturales a los comportamientos de un animal que tú no sabes lo que tiene en la cabeza tampoco. Estás leyendo. De hecho, se ha hablado un montón de que nosotros partamos el mundo en machos y hembras. Es como nuestra visión impuesta como a esa naturaleza que funciona y que muchas veces cuando lo miras más detenidamente y más libre de prejuicios, no es tan sencillo encontrar esas divisiones casi nunca. Sí, sobre todo eso son los hombres los que han organizado y esas teorías sobre desde la prehistoria el hombre cazador eso. Es el que en el grupo el que tiene el poder porque él es el que nutre a la... Bueno, y es que eso es falso. Lo que decías tú, hemos naturalizando algo que no es natural. Sí. Y que es falso además. O sea, quería, si os parece, aunque este tema me gusta mucho, pero el tema de la naturaleza como inferior, ya, es verdad. ¿Podemos profundizar un poco en este tema? Es que no sé qué cosas estaba pensando. ¿Por qué lo natural es inferior? Sí, y es como también muy patriarcal y muy capitalista, ¿no? Como tener que hacer inferior a la naturaleza. ¿Y por qué iba a ser inferior? También relacionado... Me acuerdo de lo que iba a decir. Vale. No, estaba pensando relacionado con la familia, claro, ahí estaba. Estábamos hablando de que en la familia tú el trabajo de la mujer pues lo tienes gratis porque has generado la estructura de la familia. Pero es que la naturaleza es igual, porque toda la naturaleza no la pagas, solo la quitas. Claro. ¿No? Como que solo utilizas sus recursos, solo te apropias, sí. pero tú no la pagas.
no se lo recompensa. Bueno, depende en qué culturas. Y depende en qué contexto, efectivamente. ¿No? Porque hay muchas de estas de los andinos y todo que le pagan a la tierra. Incluso en el campo, si piensas en contextos la gente normales, que vive en el campo le paga, la cuida y de alguna forma le paga, ¿no? le paga pues sembrando, dándole el líquido, yo qué sé. Sí, justo, como que la respetas, la pones en barbecho o la y por abonas. eso te responde bien. Porque... Bueno, y los ritos antiguos iban encaminados a eso. Ofrendas a la tierra, a la madre tierra, aparte de cuidarla. Claro, para eso, porque le estás devolviendo, ella te da unas cosas y tú es un toma y daca. Y ahí estás poniéndola un poco a tu nivel, ¿no? Como que es, efectivamente, es un toma y daca, es un trueque. Bueno, que formamos parte de ella, ¿no? De la naturaleza. No hay que domarla, no hay que subyugarla, no hay que... Estoy con subyugar. También relacionado a lo que has dicho, que me ha encantado lo de que la cultura es naturaleza en el ser humano. Y es verdad. Lo natural, sí. Wow. Es que es amplísimo. Este tema es una barbaridad. Es muy buen tema y me ha gustado muchísimo el texto que has hecho. La verdad, como que creo que cuando lo vuelva a escuchar, lugo cuando lo edite, seguiré dándole muchísimas vueltas y me quedaré con la sensación de que... Lo he ido recortando porque era más largo todavía. Digo, pues es que no puede ya, es que se te va de las manos. Pero... Es buenísimo. Pues si os parece, leemos una pildorita. ¿Por qué suele decirse que la ternura es punk? La ternura radical, concepto elaborado por Fernando Ulloa, no tiene que ver con una dulzura superficial ni con algo ingenuo. Tiene que ver con reconocer la vulnerabilidad del otro. Cuando alguien está en una situación de fragilidad, la ternura aparece como la decisión de no usar el poder que uno podría ejercer, sino de cuidar. No es un sentimiento naif, es una posición ética y política estructural frente al mundo. Significa sostener ese reconocimiento de la vulnerabilidad en la crianza, en la educación, en la política, en las instituciones y en la convivencia social. Vivimos en culturas que premian la dureza emocional, la competencia y la indiferencia. En ese contexto, la ternura se vuelve subversiva. Quiero decir, organizar la vida social desde el cuidado del otro, no desde la explotación o la violencia. La relación entonces entre la ternura y lo punk radica en el desafío al orden dominante. En fin, la ternura es punk porque cuestiona las dinámicas vinculares y se para bien de manos contra la crueldad que el sistema normaliza. Esto es de una cuenta de Instagram que se llama La Perchat. Bueno, pues siguiendo con nuestras charlas junto a la hoguera, el siguiente tema está también bastante relacionado y se trata del tema de liderar desde lo femenino o el tipo de liderazgo que ejercemos las mujeres. Es un tema que a mí me lleva ocupando y preocupando desde hace mucho tiempo, más o menos a raíz del 15M en 2011 y todo lo que de ahí se derivó. Aunque entre nosotras, aquí las componentes del caldero, de una manera o de otra, ha estado presente en un montón de conversaciones, proyectos o evaluaciones informales de todo ello. El tema se ha ido alargando, además de estas conversaciones que digo, siempre presente de fondo en proyectos que hemos compartido y en espacios, en entidades, en grupos, etc. Y es que a raíz, como digo, del 15M, las nuevas entidades o asociaciones que se fueron formando, a veces viejas pero con vocación total de renovación, se fueron gestando a la luz de los nuevos tiempos con otros tintes y otras miras. Todas estas nuevas agrupaciones, como digo, parecían posibilitar, y así fue durante unos años, otros estilos de liderazgo, de estructura y de organización, algo que llegó a alcanzar incluso la política más institucional. Hablábamos de que se había llegado a dar una feminización de la política, un término, por cierto, muy criticado incluso por mujeres feministas. Ya veremos más adelante que los términos femenino y feminizar son siempre polémicos tanto entre hombres como mujeres, quizá por la confusión y ambigüedad con los que se utilizan. Bueno, a mí es un término que me encanta por todo lo que conlleva de fondo y porque además ha sido totalmente real y tangible hasta que ha sido borrado de nuevo. Pero bueno, quiero aterrizar todo esto presentando a una autora y a su libro que yo he encontrado hace relativamente poco tiempo y que refleja y recoge la mayoría de cuestiones de las que hemos hablado nosotras mismas en estos años. Ella es Tatiana Camps y su libro Liderar desde lo femenino. Tatiana Camps, chilena,
Se define como una apasionada por el bienestar de las personas. Es ingeniera de profesión y descubrió su amor por el desarrollo organizacional después de varios años trabajando como ejecutiva en el área de la construcción. Un camino que se abrió luego de haber tomado clases con el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana, y que años más tarde la llevó a interesarse por el tema de la equidad de género. Dice ella: en los espacios liderados por mujeres, la familia es pertinente en el espacio laboral. Que esto está ligado con lo que hablábamos antes, de cómo metemos los afectos, cómo metemos el ámbito de lo teóricamente doméstico en otros espacios que para nosotras no están separados. ¿Cómo surge la idea del libro Liderar desde lo femenino? Ella misma nos lo explica en una entrevista. Le preguntan: durante la pandemia escribiste tu libro Liderar desde lo femenino, donde entrevistaste a más de 40 mujeres ejecutivas. ¿Qué experiencias se repetían en estas conversaciones? Y ella, Tatiana, nos responde: algo que me llamó mucho la atención fue que muchas no querían ser relacionadas con lo femenino. Volvemos a hablar de lo mismo. Eso ha cambiado, pero sigue pasando. Por el devenir histórico-cultural, lo femenino se ha ridiculizado o mirado en menos y nadie quiere pararse en la posición del discriminado o discriminada. Esto explica bien lo que yo os decía sobre la polémica del término. ¿Liderar desde lo femenino es solamente aplica a las mujeres? No, absolutamente no. Por eso se llama desde lo femenino y no el liderazgo femenino. Lo femenino es un constructo cultural donde hemos ido poniendo ciertos tipos de características en las mujeres, en lo femenino, y otras ciertas características en los hombres. Pero está bien estudiado desde la antropología que esas son distintas maneras de organizarse en las sociedades y que no ha sido igual en todas las culturas. Y entonces, el desde lo femenino, yo diría que es una propiedad emergente de los sistemas. En los sistemas en los que se incorporan mujeres, que se les abre el espacio para que participen activamente, lo femenino emerge en el sistema, en las mujeres y en los hombres. Porque en los espacios altamente masculinizados, aunque haya una o dos mujeres, lo femenino no tiene cabida, no se manifiesta. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste lo femenino? ¿Consiste en el color rosado? ¿Consiste en una apertura especial por los sentimientos? Cuéntanos un poco de eso también. Bueno, yo creo que lo femenino tiene esta cuestión que ha sido construido, lo que entendemos por lo femenino, desde una mirada masculina. O sea, han sido los hombres los que nos han dicho qué es lo femenino, entonces lo femenino ha sido lo débil, lo que hay que proteger, los rosados, las flores, los chocolates. Yo amo los rosados, las flores y los chocolates, pero hoy día en todos estos círculos, espacios, encuentros, redes de mujeres que hay, estamos resignificando lo que es lo femenino. Y lo que yo encontré en mi investigación es que se puede armar un listado de habilidades que yo intencioné en mi libro para que fuera literatura comparable con lo que existe en el mercado, pero en realidad tiene que ver con una manera de relacionarse, con una relación donde el afecto tiene cabida, lo humano tiene cabida, donde hay un genuino interés por el otro, donde hay una manera horizontal de relacionarse, donde lo colectivo no aparece como una debilidad, sino como un valor, como una mayor amplitud emocional. O sea, está esta idea como que las mujeres son emocionales y los hombres no. O sea, el que grita, el que da un portazo, está emocionando lo mismo que quien se queda callado o quien llora. Todo eso son emociones. Y la incorporación de lo femenino trae una dinámica más amplia, emocional, que trae bienestar a los espacios y también valora a las organizaciones. Bueno, pues con esta intervención de Tatiana, yo creo que resume muy bien de todo lo que habla en esta entrevista, que por cierto es muy interesante. Os dejaremos el enlace en nuestras redes y resume muy bien, ya digo, todo lo que pensamos y lo que hemos hablado muchas veces sobre que los grupos dirigidos o liderados por mujeres tienen unas diferencias significativas. Y durante un tiempo se ha visto, porque se ha permitido,
hasta en la política, en los espacios públicos, y de alguna manera, con el transcurrir de los años, yo tengo la sensación de que se ha revertido y que volvemos un poco a primar los modelos de siempre, que yo llamo, pues yo que sé, presidencialistas, jerarquizados, verticales. En cambio, cuando las mujeres se nos permite ejercer liderazgo, y yo creo que en culturas más primitivas así ha sido, porque volvemos a la naturaleza, en cuanto nos dejan obrar de manera lo más natural, orgánica posible, pues se vuelve a manifestar esa tendencia de lo colectivo, de lo cooperativo. No sé qué opináis vosotras. Bueno, creo que es un tema que es complicado de abordar, precisamente por lo que dice la propia autora, la propia Tatiana, ¿no? Como que tiene un tinte un poco esencialista de qué es lo femenino y qué es lo masculino, que incluso cuando decimos que por supuesto nosotras, igual que la misma autora, no considera que lo femenino sea inherente a las mujeres o lo masculino inherente a los hombres, sí que impone un poco una mirada que también hace ella referencia, la del deber ser, ¿no? Como que nos... Hablaba yo de este tema un poco con una amiga y me decía que es que para ella pesa mucho todo este tema, ¿no? Por lo que decía también, porque se espera de una mujer que su forma de ser en determinados puestos sea esta más conciliadora, más desde los valores que se asocian femeninos, y se lleva muy mal que sea una persona directa, asertiva, como con otro tipo de valores que a lo mejor en esta categoría nosotros diríamos masculinos, pero que, jolín, no son nada masculinos, al final son como es ella, ¿no? Y es una mujer muy femenina. Entonces, ahí es donde yo creo que genera, digamos, más resquemor un poco la conversación, que por otra parte no es que yo esté en desacuerdo, como que sí que creo que haya más mujeres en cualquier espacio de cualquier manera, con toda la diversidad de formas de ser mujer, es un éxito asegurado, y creo que ojalá los valores predominantes en la sociedad fueran estos, ¿no? No sé cómo lo veis ahí. Sí, también se asocia, yo qué sé, la Bordenleyer, pues te parece que es así porque priman sus valores masculinos, ¿no? Y tiene éxito porque priman sus... Pero claro, ¿qué son los valores masculinos? Los hemos puesto nosotros y los femeninos. Yo creo que, ¿ves? Yo no lo veo estrictamente esencialista. O sea, yo creo, primero, lo que hemos hablado, ¿no? Que hablamos de no valores, sino características, vamos a decir, femeninas, masculinas, pues por una convención idiomática, igual que hemos acordado que llamamos blanco a la longitud de onda que percibimos como tal, ¿no? A mí en ese sentido, yo creo que sí es cierto, y además es que está tan ligado a lo cultural. A mí me gusta siempre, lo ligo a las investigaciones de Lynn Margulis, cuando ha primado antes que la selección de las especies, ¿no? La teoría de Darwin, que el organismo que se ha perpetuado es el que era más adaptativo y por la competencia, ¿no? Ha habido una selección de especies y ha primado el que estaba más adaptado y tal. Pues Margulis en sus investigaciones fue la primera que habló de la cooperación, que realmente el desarrollo de las especies se ha dado por pura cooperación, por simbiosis. Yo sí creo que es una característica que hemos llamado femenina, es verdad que los hombres la pueden tener, pero ahí entra la cultura, ahí entra la socialización. Entonces, por las actividades que hemos desarrollado las mujeres, por el tipo de relaciones que hemos tenido, por las que han tenido los hombres, por cómo se les educa en la represión emocional, en que tienen que ser de una determinada manera, proveedores y tal, o sea, se ha primado una cualidad en los hombres y otras cualidades en las mujeres. Efectivamente, no es inherente, no es esencial, pero hoy en día no lo podemos negar que en prácticamente todas las culturas está esa diferencia. Entonces yo, en ese sentido, es en lo que sí creo que se puede permitir hablar de femenino y masculino. Y lo que decías tú de los líderes, durante mucho tiempo las mujeres que han liderado empresas o han liderado la política lo han tenido que hacer desde la óptica masculina. Y no eran masculinas ellas en sí, en absoluto, pero es cierto que una cosa es ser asertivo y otra cosa es ser agresivo. Y a los ejecutivos y a los políticos se les ha pedido agresividad, contundencia. Este dice verdades como puños, eran los valores. Y las mujeres hemos ido a buscar esos valores porque nos han dicho que los que nosotras más teníamos en nuestros grupos de mujeres eran inferiores y eran muchísimo menos productivos, menos resolutivos y tal.
Y nos hemos creído ese cuento de que lo resolutivo es lo contundente, lo que deja atrás los matices, los que se centra en algo. Y en ese sentido es en el que yo digo que el liderazgo, cuando lo ejercemos desde lo que nosotras somos en general de manera natural, que no quiere decir que una mujer no pueda ser borde. O sea, nosotras cuando echamos broncas, podemos ser igual. Pero en conjunto yo creo que vamos por otros caminos. Para mí el tema está un poco en lo que se llama el tone policing, que es la autopolicía del tono. Y es precisamente cuando hablábamos de esto de la asertividad, la agresividad, siendo exactamente igual, con el mismo tono de voz, los mismos decibelios, incluso el mismo volumen. Si lo dice una mujer o si lo dice un hombre, se percibe y se autopercibe de una forma completamente distinta. Vale, entonces, muchas sí veces creo que se nos obliga un poco, ¿no? A, en vez de ser como te saldría normal, decir las cosas como lo harías con una amiga, sí, modularte a ti misma, controlarte a ti misma y no ser... es que no quiero decir igual que un hombre, ¿no? Pero ¿me entendéis a lo que me refiero? Sí. Ahora que sí el que mismo, en eso estoy la de misma acuerdo. característica, si la tiene una mujer, efectivamente, como hablamos antes, se presenta como algo negativo, que puede ser, es que eres una exagerada, es que Sí. has ocupado mucho el espacio, es La que curiosidad, has invadido incluso, el espacio. eres cotilla. O eres una cotilla, sí. Estaba pensando como en contextos de... Pues, de asamblea. O lo de asamblea, poder. Estaba pensando Sí. en concreto, mi amiga es profesora, pues en un contexto de una reunión de departamento, ¿no? Que es tú siendo igual de... simplemente de normal, ¿no? Porque... y diciéndole a una persona esto ahora no aplica o esto sí aplica o defendiendo tu idea con, pues no sé, con seguridad, si lo haces así, se te va a juzgar con características negativas, mientras que si lo hiciese un hombre se diría, no, es que es muy asertivo. Sí, eso y en totalmente. cambio, tú a ti misma, que este es para mí el point, como Sí. a través de también un poco, sin culpar este discurso, porque no estoy necesariamente en contra, pero este tipo de discursos de las características de lo femenino y lo masculino son las que luego tú tienes tan interiorizadas que dices, es que igual yo para transmitir esta idea no lo debería hacer desde esta posición de, oye, disculpa, es que estoy hablando yo, lo debería hacer desde, bueno, chicos, a lo mejor, ¿sabes? Como más conciliadora. Pero sería artificial, como que no sería realmente porque yo por mi forma de ser con mis amigas me salga así, sino porque yo tengo interiorizado un sistema de valores en el que como yo no estoy en esa posición de poder para acceder a ella o ejercerla, tengo que ser conciliadora. Que de hecho un poco también en los contextos en los que tú traías este debate, que son pues a lo mejor más de asambleas, organizaciones, etcétera, cuando yo, por ejemplo, he tenido como que movilizar a la gente para hacer pues un teatro, lo que sea, yo no me siento legitimada para posicionarme como que he dicho que a las 4 y se queda a las 4. Yo me siento constantemente como coordinando esa quedada, pero no en una posición de poder respecto a nadie, que probablemente sí tenga que ver con pues mi situación de sujeto, mujer, joven en el contexto, pero que a lo mejor un hombre de mi edad, que por su situación de hombre joven en el contexto, sí se sentiría cómodo diciendo no, la quedada es a esta hora y punto. Sí, es porque es como lo que hablaba yo antes también de asociar, importa menos que sea que la naturaleza de la mujer es de una manera o nos comportamos de una manera y el hombre se comporta de otra, importa menos porque además, ¿por qué? Porque va a ser así, no es así. Es que a la mujer haga lo que haga, Ya, está es minusvalorado. Entonces, en contextos donde no haga lo que haga, o sea, como su manera de ser sea igualmente valorada, ¿no? Debería tenderse a que sea igualmente valorado lo que nos dicen que hacemos, pero no porque sea natural, porque natural no es fruto de tantos años de patriarcado y de tal que se nos minusvalore nuestra manera de relacionarnos, comportarnos, ser líderes o... Es más eso, que hagas lo que hagas, no porque sea natural del hombre o de la mujer hacer, no es natural. No, yo no digo que sea natural, todo lo contrario, digo que hemos decidido llamar así o así. Y también lo que hablamos, claro, también con lo que decía Lucía, ya entra en juego la construcción de géneros que hemos hecho, que ahora se intentan como un poco flexibilizar o mover un poco los límites, pero claro, tiene todo que ver. O sea, si una mujer se comporta así o así, además ya no es solo la agresividad, sino es verdad que cuando eres resolutiva, simplemente ser resolutiva, ya como que pareces menos femenina. Entonces tenemos
gracias a Dios, como digo, que yo creo que, bueno, no a Dios precisamente, que está evolucionando, ¿no? Esa construcción de cada género, pero nos va a costar mucho. Pero sí es cierto que me parece, dejando eso de lado, que por cómo nos organizamos, o sea, yo quería hablar eso de liderazgos o cómo organizarse, y lo comparaba muchas veces en los grupos cuando un hombre, que eso es lo que decía Lucía, él no tiene que ganarse el respeto, la atención, o sea, es que habla y ya casi le escuchan. Y entonces, viéndolo en comparación, yo creo que es que por convicción propia, cuando yo me he sentido, o sea, yo sí me he sentido con derecho a ejercer un liderazgo en un momento dado, pero no he tenido la necesidad de que eso significara lo que yo llamo presidencialismo, o sea, que hay una cabeza visible y todo se organiza verticalmente, sino que me parece que te vas ganando como, digamos, el respeto o la atención sin necesidad de esas cosas. Y luego me parece clave que nosotras solemos introducir los afectos. O sea, desde que las mujeres nos hemos incorporado más a temas directivos, no digo yo solo empresas, sino en corporaciones o incluso en la política, entran en agenda temas de cuidados, temas de afectos que ningún hombre metería, porque por la construcción social, no por su naturaleza, eso no entra. O sea, un verdadero líder tiene que dejar de lado lo que es afectivo, lo que es emocional, y como decía Tatiana en la entrevista, es que los gritos, es que el ponerte así duro, el tal, también es emocional. Pero esa emoción, quizá por lo que dice Ana, cuando la emoción la expresan los hombres, que además tienen permitido esas, se valora. Sin embargo, los afectos, la emoción, el llorar, el permitirte descansar y todo eso, pues se desprecia. Por el simple hecho de que lo solemos mostrar nosotras y ellos no. Lo que también me lleva, tengo otro corte de Tatiana, pero es que ya me parecía que era demasiado, es para otro momento, la castración emocional con la que educamos a nuestros hombres. Y eso es un tema social que también está ligado a que el patriarcado no solo nos perjudica a nosotras. O sea, cuando se demandan cosas de las mujeres, parece que es solo nuestro rollo y que nos compete a nosotras, cuando es algo que es un tema de evolución social. Entonces, ¿puede ser positivo de alguna manera que castremos emocionalmente a nuestros niños? Claro, de hecho ella, que vi la entrevista, comentaba algo muy interesante respecto a esto que decía de que cuando hay más mujeres en los espacios laborales en concreto, el espacio en general es más abierto, porque los propios hombres que participan de estos espacios sí tienen con quién se permiten hablar de su vida personal o desahogarse, etcétera. Que esto también lo hemos hablado mucho, y es las relaciones que tienen los hombres con otros hombres y los hombres con mujeres, ¿no? Hasta qué punto los amigos de mi novio se sienten más cómodos contándome a mí sus problemas que a mi novio, y mi novio como que no les cuenta su... Que esto es una cosa también. Entonces, solo quería hacer ese apunte, que efectivamente yo sí creo que es un trabajo que se hace desde el feminismo y por el feminismo, y porque nosotras queremos un mundo más agradable, pero que les beneficia a ellos muchísimo. También comentaba ella el tema de que cuando se consiguen bajas de paternidad igualitarias, equitativas, no sé cuál sería la palabra, iguales para hombres y para mujeres, pues ella luego hacía como una cosa un poco biologicista, la testosterona tal, que yo ahí la verdad es que no estoy nada de acuerdo, pero la realidad es que tú estás generando hombres con unos vínculos con sus hijos bastante equiparables a los que tienen las mujeres con sus hijos, y estás consiguiendo una sociedad en la que hay más vínculos y amor y afecto, y eso es bueno para todos, es que no es malo para nadie. Y más cooperación en vez de competencia, lo que hablábamos de las especies. Claro, entonces, pues bueno, como que no me ha disgustado, me gusta mucho que se traiga, o sea, que se ponga sobre la mesa, pues que efectivamente lo que hizo el 15M fue feminizar estos afectos, la política, espacios, efectivamente, poner los afectos en el centro. Sí. Simplemente es que siento que a veces me gustaría no poner como el preset, ¿no? El marco determinado de feminizado, femenino, y simplemente hablar de poner los afectos en el centro, poner la ternura en el centro, hacer política desde el amor y no desde el odio. Me gustaría como que la conversación se centrase un poco ahí, aunque no me parece mal tampoco, ¿no? Como analizar precisamente por qué cuando un hombre hace esto
tiende a hacerse de X forma y por qué cuando lo hace una mujer tiende a hacerse de X otra. Eso es un debate muy interesante. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que el problema está, y es muy típico de las mujeres, o sea, nosotras metemos en agenda, logramos meter en agenda algo que es como más propio nuestro, simplemente por cultura, ¿no? Por los grupos en los que hacemos, por las actividades en las que nos hemos criado, porque esto viene de siglos. Y entonces decimos, no, pero no digamos hombres o mujeres, somos personas. Pero volvemos a lo mismo, porque cuando ellos meten en agenda algo que les es como más propio, teóricamente, lo consideramos masculino. Es decir, a ver si logro resumir. Cuando una cultura minoritaria se incluye en la global, se diluye y desaparece. No se reconoce que ese aporte le ha traído la minoría, porque el marco mayor se come todo. Y yo muchas veces tengo esa sensación respecto a las mujeres. Cuando se incorpora una ganancia, porque es una riqueza, es un aporte, se incorpora al macro, o sea, al marco general, no viene de las mujeres, viene de los humanos, ¿no? Y al contrario no es. Entonces, al final, el resultado práctico, real, como tangible, es que nos diluimos, que las características que se han considerado femeninas, bien llamadas, mal llamadas, el caso es que las hemos vivido o reflejado, sobre todo nosotras, se diluyen, desaparece. Nuestros aportes se desaparecen, son humanos, y los aportes de ellos no. No sé, yo tengo esa sensación de diluirnos. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Laura. La verdad es que el debate que hemos tenido ha sido como muy interesante. Sí. Creo que tanto lo que nos ha comentado Ana como lo que traías tú ahora da para pensarlo mucho antes. Y eso que yo me lo he intentado preparar un poco como en mi casa, pero aún así podríamos hablar de ello muchísimo tiempo y necesitaría muchísimo tiempo para reflexionarlo. Pues mira, al hilo de eso nos decía una amiga que le gustaría que pusiéramos un poquito más de música justamente por eso, porque dice que le mola tener como una pausa, un descanso para ir como procesando lo que nos ha escuchado, que le parece muy interesante, me ha dicho, ¿eh? Bueno, pues le podemos regalar esta primera canción. Pues genial. Bueno, pues Josefa, te queremos mucho. Un besito de las tres. Te regalamos esta primera canción que nos ha traído Laura Morgan. Se llama... ¿cómo se llama la canción? La Mujer Medicina, del grupo La Oveja Negra. Que tiene, Lucía, un datito ahí que aportarnos, que os lo contaremos cuando acabe la canción. A ver si notáis algo. Píldora contra el memoricidio. La pérdida de la memoria hipoteca el futuro. Quien no pueda aprender del pasado queda condenado a aceptar el futuro sin poder imaginarlo. Eduardo Galeano. Y ahora llega el momento de nuestra siguiente sección, Momento Aquelarre. En esta sección abrimos el círculo para compartir pequeños saberes que nacen de la vida real, un espacio íntimo para aprender, reír y dejar que lo cotidiano se vuelva hechizo. Toma asiento, la brasa está que arde y el poder crece cuando se comparte. ¿Qué palabritas nos has traído hoy, Ana? Pues como hoy he venido muy intensa, pues voy a decir un par de palabras y una es un poquito así, como intensa y larga. Femonacionalismo, de Sarah Farris. La operación a través de la cual el feminismo se convierte en coartada xenófoba del proyecto identitario de la derecha. Hombres blancos salvando a mujeres de piel morena de los hombres de piel morena. Así resumió Gayatri Spivak en 1985 la lógica del feminismo colonial en la India victoriana, donde el imperio intervenía para civilizar las relaciones de género mientras despojaba a la población de sus tierras, monopolizaba sus rutas comerciales y las sometía a trabajo forzoso. Cuando en 2001 las bombas estadounidenses cayeron sobre Afganistán, Lila Buligot se preguntó en voz alta si alguien había tenido la decencia de consultar a las mujeres afganas si querían ser salvadas. Para sorpresa de nadie, lo que éstas quisieran o no era la última de las prioridades. Además, a la vista está que ahora están peor que antes de la invasión.
A partir de entonces, diversas voces han teorizado sobre la construcción del hombre árabe y musulmán como amenaza civilizatoria para justificar invasiones, deportaciones y vigilancia permanente. El genocidio israelí marcó un punto de inflexión en la profundización del imaginario femonacionalista. Y en 2026, las potencias imperiales que bombardean a los pueblos de la periferia lo hacen también invocando la amenaza del otro y proyectando sobre él la violencia que ellas mismas ejercen, convirtiendo esa acusación en licencia moral para justificar el exterminio. Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, dijeron que actuaban en nombre de la emancipación del pueblo y las mujeres iraníes, que serían de nuevo liberadas por el magnánimo Occidente. Ese mismo día, uno de sus misiles destruyó una escuela de niñas en Minab, cobrándose cientos de vidas. ¡Qué barbaridad! Buenísima palabra, Ana. Me va a dar mucho que pensar. Y la otra palabra, espérate que no. La otra palabra, al hilo de lo que luego va a contar Morgan, es equinoccio. Equinoccio es el evento astronómico en el que el Sol se sitúa directamente sobre el ecuador. En un plano del ecuador, en la Tierra, pues el Sol está como perpendicular, logrando que el día y la noche tengan una duración aproximadamente igual y de 12 horas en todo el planeta. Y un poquito así, que lo comentaba antes con Morgan, no hace falta irse ni a Chichén Itzá ni a Stone Age. En España podemos encontrar varios ejemplos que manifiestan la importancia del cielo, ya sea en la construcción de monumentos o en la elaboración del calendario festivo. En el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, recientemente declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, se encuentra el dolmen de Viera, que es un monumento megalítico cuya cámara queda iluminada con la luz del amanecer en los equinoccios. ¡Qué chulo! En el Levante español, varios santuarios pertenecientes a la cultura ibérica presentan alineaciones o marcadores equinociales. Por ejemplo, en el Amarejo, en Albacete, se puede ver un espectáculo de lo más llamativo, que es que al amanecer, en los días alrededor del equinoccio de primavera, el disco solar parece escalar la montaña Chinar. ¿Hola? No tenía ni idea. Yo tampoco, qué curioso. Ni yo. Habrá que hacerse excursiones, ¿eh? Pues yo os voy a hablar de la festividad de Ostara, que corresponde al equinoccio de primavera y que celebramos precisamente hoy, en esta noche. Ostara, celta de adopción y germánica en su origen, era una festividad celebrada por muchos pueblos antiguos para dar la bienvenida a la primavera, anticipando el comienzo de la mitad luminosa del año, que tendrá lugar con la siguiente celebración, la importantísima Beltane, el 1 de mayo. Situadas al final de cada uno de los radios de la rueda de la vida, 8 grandes eventos marcaban grandes cambios en la vida de los celtas. Todos ellos estaban relacionados con la naturaleza, con la vida y con las cosechas. Hemos dicho que Ostara es una fiesta que celebra la llegada de la primavera. Cierto es, pues tiene lugar durante el equinoccio de esta estación, que en el hemisferio norte es alrededor del 21 de marzo, este año el 20. En este momento del año, los rayos solares llegan a la Tierra, como ha explicado Ana, de manera perpendicular, provocando que el día y la noche alcancen un equilibrio y, por tanto, tengan la misma duración. Si hacemos un esfuerzo de abstracción para ver el mundo a través de los ojos de los celtas, que eran unas gentes muy vinculadas a la naturaleza y con un estilo de vida agrícola, descubrimos que el año estaba indisociablemente unido al ciclo de la cosecha. Es decir, la tierra y sus ciclos marcaban toda la vida de la comunidad. Este gran ciclo agrícola se dividía en 4 partes, en 4 objetivos, tras los que se celebraba una gran celebración, un poco lo que hablábamos antes de devolver a la tierra parte de lo que nos da. Existían además otras 4 fiestas situadas entre sus hermanas mayores, haciendo un total de 8. El año celta, con sus días y sus meses, comenzaba siempre por su mitad oscura, así que esta rueda comenzaba a rodar en Samhain o Samaín a fines de octubre, momento en el que se realizaba la cosecha y se almacenaban estos alimentos para sobrevivir al invierno. Ostara es una fiesta universal que fue celebrada por prácticamente todas las culturas y civilizaciones antiguas y hoy en día su larga evolución la ha llevado a transformarse en la Pascua cristiana y el Easter anglosajón, nombre que deriva de Eostre, el otro nombre de la diosa Ostara. Estas fiestas actuales mantienen muchos puntos en común con la celebración original. Algunos de ellos muy populares son los huevos de Pascua y el conejo. Este animal, símbolo de la fertilidad,
que era muy importante para los pueblos antiguos, era sagrado para la diosa Eostre y estaba tan vinculado a ella que la propia diosa solía tomar esa forma a veces. En la fiesta original, las celebraciones tenían lugar justo al amanecer y estaban cargadas de simbolismo y de rituales. Por supuesto, eran dedicadas a la diosa. ¿Y tú, cómo vas a celebrar este Ostara? Pues como nuestro programa lo hemos llamado Triunfo de las Flores, ¿no? Vamos a preguntaros, y nosotras también, ¿cuál es nuestra flor favorita? Ahí lanzamos esta súper pregunta. ¿Cuál es tu flor favorita? El clavel, ¿Hay algún motivo? porque le gustaban mucho a mis padres y por la revolución de los claveles, de los portugueses y demás. A mí me gustan las rosas, ¿Por algún motivo? porque en distintos colores tienen distintos significados en distintas culturas. Y esto está muy bonito. Eso es muy interesante. A mí creo que también me gustan las rosas rojas, porque son bonitas. Y como de la mafia rusa, así, son chulas. Bueno, mi flor favorita, ya lo habéis dicho, también son las rosas. Las rosas rojas, especialmente si tienen olor, y también porque siempre es una demostración de afecto o de amor, ¿no? Se regala a la madre, se regala a una muy buena amiga. La rosa amarilla también, por ejemplo, porque generalmente huelen bien. Y luego la rosa amarilla en particular significa amistad, lealtad, cuando se lo das a una persona, a un chico, una chica. Y luego otra de mis flores preferidas son las fresias, que son unos bulbos y crecen más en ambientes fríos, y sobre todo lo conocí por una señora que yo trabajaba aquí y era de Londres, y ella era muy amante de las flores. Es más, su hija incluso ahora tiene una tienda de flores y también, la gusta porque me gusta, ¿no? Porque se propaga fácilmente, yo regalo y a los niños, a todo el mundo lo pueden disfrutar de ella, porque ahora en la primavera pues están en todo su esplendor. Qué bonito. La mía es la amapola, porque siempre me dicen que eres más de pueblo que una amapola, y me gusta mucho. Y además porque es muy efímera, la pobre la coges y la arrancas, enseguida se pone mustia, es efímera. Pues a mí también me gusta la amapola, porque es Eres libre. de pueblo también, eres rural. Sí, pero me gusta porque es libre, está sujeta al viento y se resiste contoneándose, por eso me gusta. A mí me encantan las gardenias porque adoro el olor de las gardenias, y me gusta también el jazmín porque también es un olor que me entusiasma. A mí me gustan las calas porque es una planta que se da mucho en mi tierra y en el norte en general. A mí me encantan las margaritas grandes porque me parecen preciosas, sin más. Muchas gracias, chicos. Creo que ha quedado muy bonito. Y bueno, y ahora si os parece vamos a poner otra canción para nuestras amiguitas, que no se nos aburran y puedan reflexionarlo. Esta canción es Si me matan, de Silviana Estrada, que es una artista que me gusta mucho. Conviene recordar que el verdadero adversario no habla otra lengua ni vive en otra comunidad, sino que es quien administra la desigualdad. Y ahora ha llegado el momento en el que el ruido se apaga. Con nuestra sección Susurros de tinta, bajamos la voz, acercamos el oído al fuego y dejamos que las palabras se posen despacio. Textos que no explican ni convencen, solo acompañan, abren grietas suaves y nos recuerdan algo que quizá habíamos olvidado. Recíbelos como un susurro junto al fuego, sin prisa, sin juicio. Esto es Susurros de tinta. Primera fase, asentamiento biológico.
No fue inmediato. La separación no duele de golpe. Antes llega el silencio, una calma espesa que se pega a las paredes como el polvo que queda flotando tras una explosión. Llevábamos años juntos, dormíamos en la misma cama, comíamos las mismas sobras, resistimos al mismo miedo. Nos acostumbramos a olernos, a tocarnos sin pensarlo. Fuimos refugio, piel, rutina. En algún punto nuestras microbiotas se hicieron una. Millones de seres diminutos que ya no sabían a quién pertenecían. Y ahora, lo que me duele no es solo su ausencia, es la de todo ese ecosistema que se fue con él. Después de convivir tanto, ya no éramos solo nosotros. Éramos un microcosmos compartido, un enjambre invisible que sabía lo que el otro pensaba antes de decirlo, como una camisa que ya no huele a nadie. Eso es lo que el cuerpo extraña, no solo al otro, sino lo que fuimos juntos. Primero fue una presión sorda en el vientre, como cuando la digestión se queda a medias. Luego el insomnio y una especie de hambre que no se calma comiendo. Se fue a la luna. Yo me quedé con su taza, con sus zapatos, con el terrible silencio de su ausencia. No fui capaz de despedirme. Me presenté voluntaria a una misión en lo que queda de Buenos Aires. Le dije adiós por videollamada. Él lo tenía claro. Vamos a reconstruir desde el polvo, dijo. Le brillaban los ojos cuando hablaba del suelo lunar. Yo apenas lo miraba. Me aferraba a él mientras el mundo se convertía en ruinas. Tenía miedo de que al parpadear se esfumase. No debemos curar desde la raíz, pensé yo. Nunca fui aire, siempre tierra. Recorrí las zonas de recuperación, jardines químicos y pueblos sin niños. Pensé que escribir sobre eso me aliviaría, ayudar a la gente, mancharme de barro, no estar presente en la despedida. Pero él no se va, aparece como moho entre las letras. Al volver a casa, lo primero que noté fue que el olor era distinto, más limpio, más hueco, como si el aire no hubiese tocado a nadie todavía. Él ya no estaba. Me he despertado a las 4 con la boca seca y los pies fríos. He buscado su brazo, como cada madrugada. No estaba la presión de su rodilla. Antes, cuando dormíamos con las espaldas pegadas, su calor me sostenía como el musgo a la montaña, discreto, pero imprescindible para no desmoronarme. Algunas noches sudo sin fiebre. Es él, que todavía fermenta en mi sistema. Despegó hace 15 días. Imagino el momento en que una voz metálica lo llamó. Misión de terraformación lunar, primera fase. Asentamiento biológico. En mis pesadillas no mira atrás cuando sube al módulo. Veo su sombra erosionarse como una duna en el desierto. Hace tiempo que hay electricidad en los hogares, pero anoche se fue. Tuve frío y miedo. No me atreví a sacar el edredón del armario. Me da miedo que huela a él y se me parta algo. Me falta algo en la garganta, como si una parte de mí se hubiese llevado las llaves sin darse cuenta, y ahora no puedo entrar. Él vive en un módulo esférico sobre la superficie selenita. Intenta hacer un hogar en una tierra nueva. Nosotros purificamos agua del Mediterráneo para recuperar la tierra de nuestros abuelos. Algunos días hay peces, otros solo recuerdos. Van pasando los meses. De vez en cuando llega un mensaje enlatado. Se siente bien, dice, aprendiendo a andar. Me extraña, dice. A veces sueña con el sabor de mi piel, dice. Mis compañeros no me sienten presente, y es verdad. Es como si una pared de cristal me separase del mundo. Solo vivo real su recuerdo, su olor que aparece de repente en los sitios más insospechados. Hoy tengo trabajo, menos mal. Estoy de apoyo en el centro de auxilio. Están llegando refugiados del norte, otra lluvia ácida. Recopilo datos, ocupaciones y breve historia de vida. Les asignarán trabajo y vivienda. Está bien. En un mundo socialmente justo las casas no deben tener habitaciones vacías. Mi casa tiene 2 y ahora yo soy una. Vendrá un chico joven. No tiene 12 años, pero parece más mayor. Le entrevisté a primera hora. Perdió a su madre y a su hermano hace años, en la guerra, y hace unos meses a su padre, por enfermedad. Ha estado trabajando como temporero. Quemaduras leves, pocas pertenencias. Le acompaño a recoger un kit básico de ropa y comida. No habla, necesita una ducha. Al abrir la puerta, su ausencia y tristeza. Mientras el chico se instala y se asea, le escribo a él para contarle la aventura. Le digo que siento que pierdo su recuerdo, como si el eco de su voz se apagara al ser eclipsado por otros ruidos. Me sincero al fin.
Es la hora de cenar y el chico no ha salido de su habitación. Llamo. Cuando entro, lo veo sentado en la cama, inmóvil. Dice que me ha notado la tristeza y que no quiere molestar. Le explico que no es él quien me asusta, sino el tiempo. Me entiende. Él conoce el duelo. Charlamos y cenamos juntos. Sin darme cuenta, llevo casi 3 horas sonriendo. Suena mi ordenador. Está entrando una videollamada. Es él. Tengo miedo, ganas de vomitar. Es la primera vez que escucho su voz en directo, que veo su cara. Se presentan, charlamos y nos dice que guardó una vieja consola para que el chico se divierta. Ha sido así toda la semana. Él, que está en la luna, está más presente que yo, que estoy aquí. El chico parece más cómodo, más feliz. De alguna manera yo también. No hay vacío ni ausencia porque hablamos casi a diario y porque estoy muy ocupada. Paso la mitad del día en el trabajo y la otra mitad ayudando al chico a aterrizar. Se llama Iván. Han pasado 2 meses, me cae bien. Siento que el cristal que me aislaba desaparece y el sol vuelve a calentarme la piel. Poco a poco se ha ido relajando y un ligero aire aniñado le ha vuelto a la cara. Sus ojos siguen siendo los de alguien que ha vivido una guerra demasiado pronto. Jugamos a la consola y a un trivial de hace 100 años que conseguí el otro día. Esta tarde se nos ocurrió convertir calcetines en marionetas y cuando él llamó, le sorprendimos con nuestros alter egos. En mi esfuerzo por curar las heridas de Iván se cura algo en mí, algo que tiene que ver con el apego, con el miedo, con los meses de oscuridad y destrucción. Tengo que marcharme otra vez, serán solo 4 días, pero no me apetece. Estamos reconstruyendo, como quien prepara la tierra con cuidado, sin saber si la próxima tormenta traerá semillas o barro. ¿Cómo cambió mi vida desde la última vez? La semana pasada regañé a Iván por no limpiar los trastes de su desayuno y por la noche se chivó a él, a esa pantalla que ha decidido ocupar un rol paternal sin que nadie se lo pidiese. Y él me regañó por ser muy estricta. Nos reímos varios días de aquello. Qué simple es la felicidad. A veces la encuentras en una familia recompuesta, formada por un huérfano o una viuda que busca el pie de su amado en una cama vacía y un fantasma que se conecta cada noche por videollamada. Sigue doliendo su vacío, cada día un poco menos. Me da miedo volver, abrir la puerta y que me reciba ese olor a ausencia, pero no es así. Ahora huele diferente, como si el aire hubiese aprendido a abrazar otra vez. Iván está dormido en el sofá, con un folio en el que ha escrito «Bienvenida, la cena está servida, ¿para 3?» Me acerco al chico y le abrazo. Me mira con una inocencia que no había mostrado nunca antes. Siento calidez y le estrecho fuertemente. Creo que es la primera vez que nos abrazamos. Hay algo feliz en ello, una sensación de completitud, como un injerto. 2 heridas se tocan y de pronto crecen juntas. Es un buen chico. Deseo fuertemente que le vaya bien en la vida y que encuentre un futuro en una tierra reconstruida, que no vuelva a tener miedo a sentirse solo. Un haz de luz entra por la ventana. Una brisa hace revolotear motas de polvo que parecían llevar suspendidas en el aire desde que él se fue. Se fue, sí. Pero ha sido más mi familia estos meses que en los años anteriores. Solía unirnos la necesidad, el pánico a la destrucción, pero últimamente nos une algo más, lo que estamos construyendo aquí. Estábamos tan obsesionados con la perpetuidad del ser humano aquí o en la luna que nunca pensamos en nuestra propia continuidad. Hubiese sido irresponsable pensar en tener hijos, supongo, pero en un mundo socialmente justo tiene sentido que todos los niños tengan una familia. Iván me está sonriendo, parece nervioso, feliz. Detrás de mí se abre la puerta, el aire me abraza. Ahora sí, estamos todos. Relato de Lucía González. Bueno, pues ya viene la despedida y como siempre, pues el consejito aquí de Ana. Quien no se mueve no siente sus cadenas. Ahí lo dejo. Bueno, chicas, pues ya podéis abrir los ojos y regresar a la realidad cotidiana, aunque seguramente, y nos gustaría que así fuese, un poco más enriquecida. Y esto habrá sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima hoguera.